Jenny, nos vamos a quedar hablando de uno de nuestros títulos y que tiene que ver con algo que genera mucho dolor. Estamos en presencia de Marina González. Ella es psicóloga con formación infanto-juvenil y vamos a conversar de este tema, ¿no? El 35% de los niños en Argentina reciben agresión física o verbal. Lo decimos y duele muchísimo, ¿no? Pensar que hay niños que están sufriendo todos los días de su vida. ¿Cómo está Marina? Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Sí, es real. Hay un alto porcentaje de situaciones de maltrato, no solamente físico, sino también psicológico, verbal. Esto lo vemos todos los días y bueno, sí es una realidad de que esto también tenemos que entenderlo como que es crónico y es sostenido en el tiempo. Entonces, y hay una cierta intencionalidad en la acción que realiza un adulto hacia un niño, niña o adolescente, en donde le genera una cierta agresión, ya sea física o psicológica, ¿sí? Con una humillación o con manipulación, y también verbal, desde los gritos, de insultos y demás. O sea, lo que toma en cuenta el informe es esto, digamos, que haya cierta continuidad en la acción por parte de los tutores de los niños. La realidad es que si llamamos lo que llamamos maltrato infantil, tiene que ser intencional y sostenido en el tiempo, claro. ¿Sí? Tiene que tener cierta cronicidad. A eso nos referimos cuando hablamos de maltrato infantil, ¿sí? Que dentro del maltrato infantil tenemos todas las otras formas de maltrato. Y esto responde a una cuestión estructural, y con esto te pregunto si también está anclado a situaciones sociales, económicas, y en este marco te lo pregunto porque si acaso la solución es un poco más sencilla o complejísima. A ver, es súper compleja porque abarca un montón de factores hoy en día, ¿sí? Lo económico, lo social, hoy también afecta a todas las familias. Hay en algunas situaciones donde la pobreza estructural también forma parte de esto, sí, pero obviamente que no vamos a castigar a la familia por eso, sino que bueno, hay otros factores, ¿sí? Tenemos factores también. El principal factor creo que hoy en día lo que estamos encontrando es un poco la crianza que han recibido estas madres o padres que las traen a la fecha, ¿sí? Claro, y que no son continuidad. Claro, y no son los mismos tipos de crianza que tenemos que utilizar hoy, ¿sí? Muchas veces escuchamos que dicen, bueno, pero a mí me daban un golpe y yo aprendía. Bueno, pero hoy la crianza no es de esta manera, ¿sí? Ante todo tenemos que entender que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, ¿sí? Y que los buenos tratos tienen que primar ante todo, ¿sí? No es necesario llegar a un golpe o a un insulto o a un grito para poner un límite, ¿sí? Hay muchas otras formas antes de llegar a esto, ¿sí? Pero bueno, también tenemos otros factores que pueden ser la falta de red de apoyos, de lugares donde las familias se puedan sentir sostenidas, situaciones de salud mental. Capaz que también muchas veces pasa el de no tener información de cómo criar o de cómo acompañar de forma respetuosa o amorosa. Creo que pasa por ahí sobre todo. A mí me da la sensación que viene mucho por ese lado, por la falta de información. No es fácil tampoco, ¿no? Estar en la crianza o ser el encargado de la crianza de un niño o de una niña, ¿no? Tampoco es algo sencillo, está muy romantizado todo ese tema. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, hoy criar es muy difícil, ¿sí? Porque no solamente es esto, que nosotros traemos otro tipo de crianza, ¿sí? Sino que también el tema de las pantallas, por ejemplo, es un gran tema que muchas veces las familias dicen, bueno, llegué no sé, a gritarle para que deje de usar la pantalla. Y no, bueno, hay que ver otras formas para que dejen de utilizar las pantallas. ¿Sí? Es como también esta evolución que hemos tenido socialmente lleva a que hoy en día nos encontremos con este tipo de situaciones. ¿Y te llamó la atención este número, este 35% que se dio a conocer en este informe puntual? Sí, a ver, es un número elevado, ¿sí? Sí tenemos que tener en cuenta que nosotros en Argentina tenemos una ley nacional que es la 26061, que es la de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, y Mendoza es pionera en una ley provincial que es la 9139, que baja toda esa información y que hay organismos, hay un sistema de protección de derechos dentro de la provincia donde cada departamento tiene los ETI, que se conocen así, que son quienes abordan este tipo de temáticas, ¿sí? Entonces, dentro de la provincia se trabaja firme y se trabaja todos los días para proteger este tipo de derechos. Sí es una realidad que lo vemos.
y que bueno, lo que tratamos es de acompañar a las familias a que se cambie esta modalidad de crianza, esta forma de crianza, que puedan aprender algo nuevo, Sí. Y que también, obviamente, los niños y niñas no sufran en esos tipos de contextos violentos, ¿sí? Y en muchos casos es subestimado esto de la famosa crianza respetuosa, ¿no? Que también es bien complejo. ¿Crees que, digo, hay alguna demostración científica que advierta al respecto de un niño que en un futuro tiene otro tipo de capacidades cognitivas, por ejemplo, frente a una crianza y no otra crianza? ¿O qué sucede en el primer mundo? ¿Cuáles son las comparaciones que se pueden hacer? A ver, la realidad es que si nosotros... si vamos más allá de lo científico, si vamos a lo real, lo que uno puede ver en el consultorio, un niño o una niña que ha sufrido situaciones de violencia puede tener hasta como un diagnóstico neurológico, por ejemplo, a lo largo de su vida, ¿sí? Cuando sea un poquito más grande, en su adolescencia. Entonces, es diferente, por ejemplo, a un niño o una niña que recibe una crianza con respeto, ¿sí? Que no es que la crianza respetuosa es como se ha puesto de moda. La libertad absoluta. No. Siempre insisto que los límites son amor, ¿sí? Entonces los límites tienen que existir. Son otras formas de criar, ¿sí? Yo no puedo criar a través de un golpe, porque yo que estoy enseñando que con el golpe se pueden lograr... no sé, lo que yo quiera, por ejemplo, que no sé, que le diga, deja el celular o come esto, o lo que sea, y como que yo le estoy enseñando de que de esa forma yo lo voy a lograr. Y en realidad lo que tenemos que hacer es lo contrario, es poder explicar y enseñar por qué no el uso del celular. En un ejemplo, ¿sí? Con autoridad. Siempre con autoridad, o sea, no es que esto... en esto de la crianza respetuosa no es que la persona adulta deja de decidir, porque hay cosas que obviamente uno tiene que ir marcando a lo largo de la vida, no es que va a hacer lo que quiera, sino que dentro de las posibilidades hay que marcar lo que sí y lo que no, porque le va a servir para el resto de su vida, no solamente en su adolescencia o en su adultez, sino también para manejarse dentro de la sociedad. ¿Cómo puedo buscar ayuda si siento que estoy equivocando el camino? Bien, el principal camino es el acompañamiento terapéutico, ya sea familiar o individual. Nosotros cuando trabajamos con peques, con niños o niñas, trabajamos también con la familia en recomendaciones respecto a la crianza. Existen también talleres para madres y padres, que son talleres de crianza, asesorías en crianza también. O sea, es ir viendo cuál sería el camino más viable dentro de las posibilidades de la familia. Sí, quizás no hay posibilidades de llegar a algo privado, sí desde lo público se ofrecen diferentes tipos de talleres y demás para poder acompañar y tener más herramientas, que es lo que necesitamos hoy, ¿sí? Que tener más herramientas para acompañar y quizás plantear casos específicos, no sé, me pasa esto en mi casa y quizás también poder solucionarlo desde ahí. ¿Y cuáles son las pautas de alarma para aquellos que a lo mejor dicen, bueno, la verdad es que yo noto este comportamiento en mi hijo que puede tener que ver con un trato que hemos tenido desde siempre? A lo mejor desde la buena voluntad lo hacíamos y a lo mejor no era el camino. Claro, sí, hay que primero identificar y saber que muchas veces estas conductas están naturalizadas en la familia, por esto que decía recién, de que es una forma de crianza que han sostenido durante mucho tiempo. Pero bueno, lo principal que tenemos que ver es, por ejemplo, el rendimiento escolar. Muchas veces afecta esto el sueño, la alimentación. Sí es muy importante destacar, hablando de este tema, que todas las personas somos responsables de denunciar en el caso de tomar conocimiento de una situación de maltrato físico o psicológico. Existe la línea 102, que es una línea gratuita y anónima. También se puede hacer una denuncia en la fiscalía, en las escuelas también existen protocolos y todos somos corresponsables en el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, si en la familia se detecta alguna situación que nos llame la atención, es importante consultar. Siempre una consulta a tiempo es sumamente valiosa, porque podemos detectar no solamente eso, sino quizás están pasando muchas otras cosas a nivel escolar o a nivel social, en amistades y demás, y que eso se puede abordar como a tiempo en ese momento, y quizás también evitamos consecuencias a largo plazo. Bueno, Marina. Es un tema extremadamente interesante, obviamente, ¿no? Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien.